un privilegio más, gracias a nuestra paternidad. Hoy me toca compartir la palabra. Antes, saludar, ¿no? Feliz Día de la Madre, ¿sí? A todas las madres. Sé que ellas se merecen lo mejor. Ante todo, sé que una madre es capaz de dar su vida por los hijos, ¿sí? Y una madre, para expresar madre, no hay palabras por el amor que tiene a los hijos y el amor que también tiene por los demás. Amén. Y asimismo, ¿saben? La figura de una madre en la iglesia también es figura, ¿no? Donde se entrega por ello, ¿sí? Y pues nada, como estamos cantando, creemos en ese Jesús, ¿sí? Lo que hará en cada uno de nosotros, lo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Es lo que está escrito. Así es que hoy me toca compartir, vamos a estar hablando, ¿sí? Sobre la ignorancia. Así es que a muchos sonarán, pero, ¿sí? Nada. Vamos a ir sabemos que la palabra del Señor hoy nos ha convocado para poder sentarnos a esta mesa. Somos convocados para poder sentarnos a la mesa para comer el pan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jesús dijo que tenemos que comer el pan, ¿sí o no? Tenemos que comer la palabra. ¿Se acuerdan? Cuando dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Así que estamos convocados a la mesa a poder comer este pan. Así que nos vamos a ir a la palabra, ¿sí? Nos vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos 17:30. La palabra ignorancia, como dice vamos a leerlo, Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta, dice, ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Vamos a seguir abajo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a leer la versión PDT, por favor. Nos dice de esta manera. En el pasado la gente no entendía a Dios y sí, a Dios por alto. Esta época de ignorancia, sin embargo, dice, ahora ordena a toda la humanidad que cambien ¿qué? Su manera de pensar y vivir. Entonces, va a ser que la palabra ignorancia, si vamos al original, vamos a ir a conocer donde dice, ¿cuánto tiempo hemos andado en ignorancia? Sabemos que cuando hemos ignorado muchas cosas o con el desconocimiento de la ignorancia hemos cometido errores muy graves porque había un desconocimiento a lo que uno se estaba enfrentando, ¿sí o no? Entonces también podemos decir que la ignorancia nos hace esclavos o de situaciones que no conocemos, ¿sí? Vamos a ver, dice la palabra ignorancia, dice ignorancia, adversidad, falta de conocimiento, casi pecado por ignorancia. Vale. Estaba viendo que la carencia de conocimiento, pero la palabra de ignorancia ante todo, es no querer aprender. Entonces, ¿dónde me sitúa esto? Entonces, el no querer aprender, por eso estamos viendo la palabra del Señor, donde decía, Dios había ordenado a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y vivir. Entonces, ¿cuál va a ser mi manera de pensar y vivir? Entonces, yo tengo que querer aprender lo que me está designado a través de la palabra del Señor.
lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces voy a evitar esa carencia de conocimiento de lo que está escrito en la palabra. Y entonces ha de ser, por ejemplo, todo eso, por ejemplo, la carencia de la ignorancia van ligados con la incredulidad de lo que yo no creo. Pero sabemos que la palabra en el cual que cada día, yo imagino, como dice la palabra del Señor, que las misericordias del Señor se renuevan cada día. Entonces, cada palabra soltada a mi vida, ¿sí? Tiene poder. A cada una de ellas, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, yo tengo que creer en cada una de ellas. Entonces, si yo no creo cada una de ellas, ¿en dónde me estoy situando? O desconozco o estoy siendo ignorante de las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver en el Evangelio de Juan 8:31, dice de esta manera, vamos a ir ahí. Sí, sin la Valera, vamos a ir. Dice, entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad os hará libres. Entonces, viendo que la ignorancia de los judíos, dice, les respondieron, vamos a ir leyendo, les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como tú dices, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y ahora vamos a ir al 44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio, y no ha permanecido ¿en dónde? En la verdad, porque no hay verdad en él, por cuanto habla mentira de suyo, y habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vemos aquí cuando se encuentra con Jesús, con los judíos, ellos decían, ¿no? Nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Pero hay una palabra que los confrontaba a ellos. Había ellos que ignoraban, ¿no? Y entonces hay una palabra, entonces decimos que eso ha de ser que en ellos no los cabía en la mente natural, pero sí en el espíritu. Ellos estaban esclavos, decía, del pecado. Entonces vemos que la ignorancia, ¿sí?, te hace esclavo del pecado. El desconocimiento es igual. En un tiempo nosotros en esa ignorancia estábamos en el pecado, pero sabiendo que no pasa nada, yo peco y ya está, o un pecadito más, o desconozco a lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de nuestra vida natural en la que vivimos, hábitos de la que tenemos, también nos hace esclavo, porque hay una ignorancia a donde me estoy enfrentando. Entonces puede ser, por ejemplo, que nos hablaba el anterior domingo la pastora sobre la queja. ¿Se acuerdan? Un hábito que generalmente que el ser humano o cuando está conforme el ser humano. Nunca está conforme. Realmente, tanto como uno, el otro, siempre hay algo que reprochar. A veces lo aceptas dudando, digo, bueno, está bien que esté así y ya está. Pero siempre hay hábito. No simplemente sea hábito, por ejemplo, podemos ir a la droga, hábito al alcohol. Son cosas que uno ignora, pero tal vez lo hace en escaso o en mayor medida. Entonces, todo eso es un hábito negativo, pero uno ignora que está dentro de ello esclavo de ese hábito. Entonces vemos que todo eso, en cada uno de nosotros, sabemos que en el nombre de Jesús se vence todo ello, ¿sí o no? Ahora, podemos ver, por ejemplo, el tema, ¿se acuerdan? Cuando uno reconoce al ungido. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en la escena del rey Saúl está en batalla con Jonatán, sus hijos?
y pierde la batalla el rey Saúl, ¿sí? Y entonces se encuentra con un amalecita y le dice a la amalecita, quítame la vida. ¿Y qué hace la amalecita? Le quita la vida, ¿sí o no? Ahora, pero la amalecita va frente al rey David, le dice, yo le he quitado la vida al rey. Pero vemos escena antes que cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David y se tiene que esconder David en la cueva. Y cuando viene ante el rey Saúl, que se encuentra durmiendo ahí, le dice el compañero que la acompañaba, dice, mira, deje que lo mate, de un lanzazo lo mato. No, le dice, no lo toques, porque esto es el ungido. Pero como, mira, Dios te la ha entregado en tus manos. Pero David sabía reconocer a quien le ungido. Pero la ignorancia de la amalecita, de no saber quién era el rey Saúl, lo mata. Pero ¿qué es lo que pasa cuando va la amalecita contento? Dice, mira, yo he matado a tu enemigo, pero ¿tú qué has hecho? Inmediatamente a la amalecita lo mandan y lo quitan la vida. La ignorancia en la vida nos hace cometer errores por desconocer a quién tenemos por delante o a quién nos enfrentamos para tener el respeto que tenemos que tenerle. Por ejemplo, en Juan 1:10 dice de esta manera, vamos a verlo. Dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos, dice, en el mundo estaba y el mundo no le conoció, porque había una ignorancia también. Vemos, imagínense que el dador de vida estaba en esta tierra. Yo creo que es lo más glorioso, ¿no?, de la vida, que el Rey de Reyes, Señor de Señor, vino a este mundo. Podemos decir, grandes cosas han pasado. Como por ejemplo, el que pisó, como decían antes, el que pisó la luna es un gran hombre, reconocido, wow, el primer hombre que... Pero podemos decir, lo más glorioso es que el dador de vida pisó la tierra y vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Yo creo, pero ¿qué dice acá? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Qué triste, ¿verdad? Y al final, ya conocen la historia, él tuvo que pagar. Él vino en rescate nuestro por la ignorancia que teníamos en el pecado, esclavos del pecado. Y Jesús se muestra y dice, por ejemplo, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una gracia que se manifiesta, hay una ignorancia que tenemos que dejar, hay una ignorancia que se tiene que quedar ahí. Dice, vamos a ir a Juan 14:9. A veces pasa esto. Dice Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿No me has conocido, Felipe? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Imagínense, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Para mí fue muy tremendo por el tema. Tanto tiempo estamos en la casa sentados. ¿Le conocemos al Padre? O dirá nuestra paternidad,
tanto tiempo, y lo ha dicho muchas veces, tanto tiempo estoy aquí impartiendo, conociendo. Cabezoners, levántense, vamos, vamos. Y es verdad. Entonces, yo creo que el discípulo Felipe, tanto tiempo, a veces imagínense la ignorancia de Felipe. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido, o tanto tiempo que te estoy entregando la palabra, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he hecho? Por ejemplo, podemos ver que en la palabra del Señor, por ejemplo, desde lo que venimos, había un hombre que manejaba uno de los aviones tan grandes que hay en la tierra. Son aviones que es Hércules, y entonces él iba de país en país, de nación en nación, llevando cargas, venía, y en una de ellas se escucha una prédica, y donde dice, ¿qué es lo que tienes en las manos? Claro, él tenía un volante que llevaba el avión, llevaba y traía. Y entonces, ¿qué estás haciendo con los dones y los talentos que Dios te ha dado? ¿Y lo estás ignorando? Yo sé que cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades, muchas cosas que Dios te ha equipado desde el principio de la eternidad. Y él dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? No sé cuántos años ha estado este hombre llevando el avión para aquí, para allá. Y dijo, no, no es esto para lo que yo he sido llamado. Entonces él se fue a un lugar donde había un misionero de cristianos que los llevaban a África, los traían, los llevaban, y él se presentó y los dijo, mírate, yo soy fulanito tal, capitán, y este es mi currículum, yo sé manejar avión y quiero trabajar para la obra del Señor. Pero dijeron, mira, nosotros no te podemos pagar lo que tú ganas, yo no necesito que me paguen, lo que yo gano ya lo tengo, sino lo que yo en mis manos, mi conocimiento, lo que yo tengo, eso es lo que quiero para la obra del Señor. Entonces se quedaron asombrados y trabajó ahí. Todo lo que el conocimiento que le había dado, se lo puso ahí su vida. Ahora, y eso mismo, en cada uno de nosotros, el Padre te ha equipado con tantas cosas, como decíamos, dones, habilidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos dejando en la obra del Señor? ¿O lo estás pasando por ignorante? ¿Sí? A mí, la verdad que fue muy fuerte cuando digo, ¿qué es lo que estás haciendo? O dejamos que el tiempo se nos vaya. Así que no seamos ignorantes, al contrario. Por eso decía, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, no conoce el propósito de Dios que tiene para tu vida, tanto tiempo, y no, o simplemente has visto la salvación, la gracia ahí, y ya está, y queda aparcado, y luego pasas por ignorante las demás. Yo creo que, iglesia, es tiempo de despertar. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas. ¿Sí? Tenemos que aprovechar los tiempos, porque los tiempos son malos. Amén. Vamos a ir en la NTV, Oseas 7:9. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos Oseas 7:9? Oseas 7:9. ¿Sí? En la NTV, por favor. Ah, sí. Está, vale. Dice, el rendir, dice, culto a dioses ajenos, consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello, ¿sea qué? Encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. El 10. Su arrogancia testifica en contra, sin embargo, no se vuelven al Señor, su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Imagínense, simplemente no es. Saben que la palabra del Señor, la Biblia, está hablando a cada uno de nosotros, ¿sí?
Dice, el rendir a culto a Dios ajeno, simplemente Dios es algo que uno ve, mira, Dios hecho de, qué sé yo, de maderita o de yeso, es un Dios que lo adora, sino hay dioses que uno lo tiene, ya sea tanto a nivel personal o cosas que yo mayormente lo dedico a ello. ¿Y dónde estoy? Entonces estoy ignorando, dice, y cuando te das cuenta, dice, a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. ¿Pero qué es lo que pasa al tiempo? Su cabello se ha encanecido y no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Entonces no dejemos que el tiempo pase, ¿sí? Levantémonos para poder hacer la obra a lo que fuimos llamados. No dejemos que el enemigo cega nuestro entendimiento. Al contrario, que la palabra, esa palabra de poder que hay en cada una de ellas, pueda obrar en beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Así que imagínense que en el hombre, si te dice, mira, aquí te doy dos opciones, te presenta un paquete en el cual me tienes que firmar y en el otro lo mismo. En el otro paquete te dice, mira, aquí hay 1.000.000 de euros, tú me lo firmas y te lo doy. Pero en el otro paquete está la vida eterna. ¿Cuál de ellos firmarías? O ignoras uno o tomas el otro. ¿Eh? No puedes tomar los dos. Generalmente pasa eso, ¿sí o no? Uno ignora, por ejemplo, dice igual, mira, te dice igual, mira, aquí en este paquete hay 1.000.000 de euros, lo firmas y es tuyo. Pero en este otro paquete está la vida eterna, la palabra de Dios. Realmente el ignorante toma el otro, ¿sí o no? Cuando nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos yendo ahí a Madrid, se salía a testificar, se salía a evangelizar y te encontrabas con hombres cuando le hablabas de Dios. A principio, para romper el hielo, hablabas de un poquito de política, de fútbol, ¿sí? Claro, te hablaba bien el hombre mayor, porque el hombre mayor está sentado solo en el asiento en las plazas, que normalmente se ve en España mucho. Claro, para romper el hielo empieza a hablar y luego cuando ya te hablas de Dios, te hace la cruz. No quieres saber nada. Sí, pero le estás entregando, imagínate yo, la vida eterna, porque yo sé que no sé qué tiempo lo puede quedar, pero entregar la vida eterna, pero ¿qué pasa? Si vos vas y dices, mira, te regalo 1.000.000 de euros y es abrazado, te juro que te agarra besos y demás cosas, pero si le das la vida eterna, dices, no, la ignorancia, ¿sí? Cega el entendimiento, el pecado nos cega. Por eso dice en Efesios, vamos a leerlo, no, 2 Corintios 4:4. Necesitamos combatir la ignorancia con la palabra. Dice, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de qué? De los incrédulos, para que no los resplandezca la luz del Evangelio, de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y el que resplandeció en nuestros corazones para iluminarnos, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos que, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? No resplandeciese la luz. Entonces necesitamos que en esa palabra, dice, creer en la palabra de Dios, que vamos a ser soltados, que pueda abrir el entendimiento, que la ignorancia se pueda ir también en ellos. No hay otra cosa, no hay más poder que en su palabra. ¿Sino para qué? Para que les resplandezca la luz del principio, ¿sí? Y esa gloria pueda llegar, la gloria que en el cual ha sido dada, preparada para cada uno de nosotros, puedan llegar también a ellos. Amén. Por ejemplo, vemos que en la ignorancia
podemos ver cómo uno puede decir muchas cosas, como por ejemplo el apóstol Pedro. Decía Jesús, cuando Jesús dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pedro se levanta, no, dice, yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a dar. Y cuando Jesús le mira, le dice, Pedrito, dentro de poquito me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Ignoraba lo que decía. Y cuando le aprendieron, saben ustedes ya la historia. Pero vemos, no simplemente ante la declaración de la ignorancia, sabíamos que Jesús había visto un potencial muy grande en Pedro. Y luego que él había vuelto después del conocimiento, estaba tanto tiempo con Jesús, los 3 años, había vuelto a pescar a su vida antigua, pero Jesús cuando le resucita lo vuelve a buscar y lo vuelve a confrontar con ese mismo, diciendo, Pedro, ¿me amas? Y así mismo a cada uno de nosotros nos dice, si yo, Sergio, ¿me amas? ¿Me amas? O ahí, ¿me amas? Nos hace la palabra, nos tiene que sacar de esa ignorancia de cada palabra. Tenemos que creerle a cada palabra que ha sido preparada desde el principio de todos los, como decía, momentos de los dones, talentos, todo el paquete que está, saquémosle provecho. No dejemos pasar el tiempo. Lo que le pasó, por ejemplo, vamos a leer en 1 Timoteo 1:13 a unos grandes hombres de Dios. 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De qué? De la ignorancia, de los cuales yo soy el primero. Entonces vemos como el apóstol Pablo, en su ignorancia y en su incredulidad, ha hecho tantas cosas. Imagínense cuando él mismo dio la orden de poder apedrear a Esteban. Es que imagínense cuando uno está dado por todo, es decir, yo no sé cómo se habrá sentido, pero imagínense yo a mi hermano, al que lo conozco, o luego que sea mi hermano, y le mando a apedrear y digo, no veas lo que he hecho. Pero dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice, con la fe y en el amor que hay en Cristo Jesús. Muchas veces por ignorancia podemos cometer locuras o errar el camino o errar la visión al cual fuimos llamados. Pero sabemos que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores de la ignorancia que el enemigo ha plantado. Por eso dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Proverbios 15:14. ¿Qué nos dice acá? Lo que nos habla, por ejemplo, el simple dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, dice, se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Hijo mío, dice, presta atención a lo que te digo, no seas ignorante y atesora mis mandamientos. El simple lo cree todo, el ignorante lo cree todo. Entonces podemos ver, no necesitamos llegar hasta ese estado, al contrario. Sabemos que el enemigo ha de poner cosas
ahí para poder caer en esa ignorancia. Estando acá, vamos a ser seguros, muchas veces hemos pasado por ignorantes. Hay una palabra que ha venido, un llamado que ha venido. No, lo voy a dejar pasar por el tiempo y ya luego el tiempo lo dirá. Por eso dice, más el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Sabemos que el temer o el temor es el principio de ¿qué? De la sabiduría, el cual no nos va a hacer simples, al contrario, nos va a hacer ¿qué? Sabios, ¿sí? Entendido en los tiempos. Por eso dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y no seas ignorante, atesora mis mandamientos. Por eso sabemos muy bien que conocemos la palabra del Señor donde dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, porque había una ignorancia. Siempre ha habido los tiempos de ignorancia. Hay un pueblo que salía de Egipto y todo el mundo que se quejaba, desconocía, ignorancia. Hay un Elías que estaba enfrentando a los Baales porque hay un pueblo que estaba ¿qué? Entre dos pensamientos que tenía que hacerlos volver ignorante, porque ignoraban de que cuál era Dios o era no. ¿Sí? Pero siempre va a haber ahí un ángel o alguien, un enviado para traer claridad a nuestra vida, para que no sea destruido ¿sí? Tenemos que destruir esa ignorancia, para que en cada uno haya ese conocimiento del principio. Hay hombres, por ejemplo, donde dijeron Job 21:14. Veamos si Job 21:14. ¿Qué es lo que pasa? Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Wow, qué tremendo, ¿verdad? La ignorancia es lo que te hace hacer. Realmente cuando va implica hacia la riqueza, cuando uno lo tiene todo. ¿Para qué yo necesito a Dios si lo tengo todo? ¿No habéis escuchado alguna parte decir? Yo sí he escuchado. No necesito. Porque tantas a veces ha pasado situaciones en la vida real que por pérdidas o no había el milagro que necesitaba y hay un desconocimiento, yo no necesito. Dice, pues dicen a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y eso lo estaba viendo, que la riqueza te hace ignorante a muchas cosas. Por eso, ¿se acuerdan lo que dice en Apocalipsis? Dice, yo soy rico y me he enriquecido, dice el hombre, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero para Dios, ¿cómo es? Pobre, miserable, ciego, ¿sí? Y desnudo. Hay cosas que hay cosas que el hombre ha ignorado de muchas maneras, pero necesitamos volver a esa palabra del principio. En 1 Corintios 6:12. Vamos a ir. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces vemos que hay cosas que en situaciones nos van a parecer lícitas, pero no todo conviene. Entonces vamos a tener que ser en esta área prudentes, ser sabios en saber distinguir entre lo bueno y lo malo, hasta dónde estoy permitido. Luego el 19 dice, seguimos bajando, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual mora en vosotros, el cual tenéis, dice, de Dios, y que no sois vuestros, porque dice, habéis sido comprados por precio de sangre, glorificad a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínense que cada uno de nosotros dice que fuimos comprados por precio de sangre. Que no ignoremos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros. Si nosotros estamos ahí insertados en ese cuerpo, ¿no crees que tenemos que darle, si alguien pagó un alto precio por cada uno de nosotros, darle el todo por el todo? Por eso dice, no ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A veces hay cosas que se nos van de las manos, no digo que no, vivimos en la carne, cometemos errores como cualquiera, nos podemos enojar o podemos chichar algunas cosas, pero tenemos que ser sabios, recapacitar, pedir perdón, ante todo. ¿Sabes? El perdón sabemos que rompe estructuras, rompe con uno mismo, que tal vez haya un orgullo que necesitamos sacarlo de lo nuestro. Necesitamos ver el valor del precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Que no seamos ignorantes lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora vamos a ir a Romanos 11:29, donde nos dice de esta manera la palabra del Señor. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes por la ignorancia a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces, todo lo que Dios depositó en tus manos, no lo ignoréis, no lo ignoremos, ¿sí? Al contrario, pongámoslo en práctica, saquemos provecho de todas las capacidades que Dios ha dejado en cada uno de nosotros, ya sea testificando la palabra del Señor, compartiendo una palabra. Sé que en donde vayamos hay una persona que es necesitada, porque vemos que estamos viendo en un tiempo muy crítico en donde la gente necesita una palabra, ya sea que de aliento, en el cual para que uno pueda predicar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para sacarla a esa gente de la ignorancia en el cual están metidos. Vamos a ir a Proverbios 2, por favor, en la NTV. Ya vamos a ir culminando. Dice, afina tus oídos, ¿dónde? ¿A qué? A la sabiduría. Y concéntrate, dice, en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Vamos a seguir subiendo. Dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede, dice, sabiduría, y de su boca viene el saber y el entendimiento. Entonces nos manda a cada uno de nosotros que afinemos los oídos, ¿a qué? A la sabiduría, y concentrando, dice, en el entendimiento. Yo creo que nos está diciendo que seamos sensibles a la palabra del Señor, ¿sí? Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama la inteligencia y pide entendimiento. Yo creo que si uno está dentro de cada uno de ellos, todo esto, yo creo que va a ser que todo lo que tú te propongas, ¿sí?, en la voluntad del Señor, lo vas a hacer. Y sé que el Señor en su camino, sabemos que el Señor no es deudor de nadie. Al contrario, Él te paga con creces, ya sea bendiciéndote en trabajo o situaciones en las cuales tú necesitas salir de cada una de las pruebas.
pero seguro que pasarás pruebas, pero también te da la salida. Dice, pues el Señor concede sabiduría y de su boca proviene el saber y el entendimiento. Entonces necesitamos inclinarnos nuestros oídos a la sabiduría. Necesitamos cada día sentarnos a la mesa en la intimidad con el Padre para que toda ignorancia que desconocemos vayamos sacándolo, porque no nos sirve de nada. Al contrario, llenémonos de la palabra, de la sabiduría. Por eso clama inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran la plata o como si fueran tesoros escondidos. Necesitamos ir a la palabra cada día para que todo lo que en la ignorancia desconocemos, que la palabra del Señor pueda iluminarnos cada día en nuestro andar, en cada decisión que vayamos a tomar, sea Él que vaya con nosotros, no nosotros, ¿sí? Si vamos nosotros, sabemos que vamos a cometer errores y luego el final es triste. Y pues nada, es lo que quería compartir. Y clamemos a la sabiduría, clamemos a esa inteligencia, al entendimiento de parte del Padre. Amén. Incline sus rostros, vamos a estar orando. Padre, queremos en esta mañana agradecerte, Padre, por tu palabra. En primer lugar, Señor, queremos pedirte perdón, Padre. Sé que muchas cosas hemos ignorado, Padre, porque toda ignorancia, tanto el hacer no caso a nuestro Padre espiritual o tanto a nuestro Padre natural, nos han llevado a situaciones en el cual hoy estamos. Pero, Señor, necesitamos salir de la ignorancia, ver lo que tú has hecho, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que tú has preparado, el paquete desde la eternidad, para cumplir con lo que tú has hecho en nuestras vidas, para cumplir el llamado, tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como tu palabra lo dice, a hacer luz a las naciones. Ayúdanos, Señor, a andar en ese camino, el cual tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a dar la palabra adecuada en el tiempo adecuado. Ayúdanos, Señor, a libertad a aquellos que están encadenados, Señor, a través de tu palabra. Danos, Señor, la palabra adecuada a aquel que necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de la ignorancia que por mucho tiempo hemos estado andando en ello, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, que tu Espíritu, Señor, sea, Señor, sensible en cada uno de nosotros para poder escuchar tu voz. Padre, queremos escuchar tu dulce voz todos los días, para poder tener esa intimidad contigo, para que tú seas nuestra guía en nuestras vidas, no simplemente seamos nosotros, Señor, andando, para que tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas, y asimismo, Señor, que tu palabra se pueda hacer carne en nuestras vidas, Señor. Se puede hacer carne en cada palabra, porque creemos que en ella hay poder. No es nuestra palabra, sino es tu palabra, Señor. Porque en tu palabra hay poder para transformar vidas, cambiar vidas. Y aún, Señor, tu palabra tenía poder para dar vida. Llamaste a Lázaro, Señor, cuando estaba muerto. Por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar sobre ella. Ayúdanos, Señor, a clamar a la sabiduría, a la inteligencia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres prudentes, mujeres prudentes en este tiempo. Padre, queremos agradecerte por lo que tú estás haciendo y lo que harás, Señor, en este tiempo. La gloria y la honra sea para ti. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de... Sí, Señor. Te amamos. Gracias, Padre.